de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y mire, durante los últimos días en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México, se han llevado a cabo diversas marchas, diversas manifestaciones, algunas con actos que les han llamado vandálicos, con actos de violencia, de acuerdo a algunos medios de comunicación. Referente a esto, mire, la fuerza pública debe utilizarse cuando sea necesaria, con pleno respeto, eso sí, a los derechos humanos, para contener, no para reprimir o contragolpear. Se debe hacer respetar, por supuesto, el Estado de Derecho y evitar que estos grupos actúen a sus anchas sin ningún control. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludamos con muchísimo gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a toda la gente de Señal Global. Bueno, ayer se conmemoraron 51 años de la matanza de Tlatelolco y como es costumbre se realizó una megamarcha para que no se olvide esta fecha, que representa una tragedia en la historia de México, en la historia del México contemporáneo, donde se perdieron vidas de estudiantes y que, por supuesto, marcó un antes y un después en el tema de la represión de las manifestaciones y de los movimientos sociales en México. El 2 de octubre de 1968 es una herida que sigue abierta y que tiene repercusiones todavía. ¿A qué me refiero? A que la autoridad hoy es más cuidadosa de sus actos, al menos en la contención de manifestaciones. Fue más dura durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que lo está haciendo ahora bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. También es así que mucho se ha cuestionado al actual gobierno de caer en el otro extremo, es decir, en el extremo de no utilizar la mínima fuerza pública contra los manifestantes violentos, lo que ha provocado que los llamados grupos anarquistas actúen de manera libre e impune, haciendo destrozos en la Ciudad de México cuando protestan por distintos temas. Ayer se intentó hacer un cambio de tuerca y provocar algo distinto en este tema. Además, se convocaron a los llamados Cinturones de la Paz, un grupo de ciudadanos, muchos de ellos funcionarios de la Ciudad de México, que con playeras blancas y llenos de valentía, propia o impuesta, hicieron vallas humanas para evitar la violencia. Además, se colocaron muros para contener justamente los actos de vandalismo contra establecimientos que se ubican en el primer cuadro de la capital del país. Incluso muchos empresarios pagaron seguridad privada para tratar de resguardar sus negocios. Lo cierto es que aún con estas estrategias se registraron nuevamente actos de vandalismo y agresiones contra personas, negocios y policías. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el saldo estuvo dentro de lo presupuestado, lo ponemos entre comillas, pues aunque no lo dijo con esas palabras, calificó como un logro que no se repitiera la violencia de los grupos anarquistas al mismo nivel que en las marchas anteriores. Lo cierto, Ceci y amigos del auditorio, es que debemos acostumbrarnos a que no habrá más por parte de la autoridad, es decir, fuera de los cinturones de la paz, de los llamados a que se porten bien porque de lo contrario se les acusará con sus mamás y sus abuelas o abuelos, fuera de esas temibles advertencias y unos cuantos policías que servirán solo de escudo humano como los voluntarios de los cinturones, no habrá una mayor acción por parte de la autoridad para contener, que no es lo mismo que reprimir, hay que decirlo, a estos grupos violentos. En redes sociales se ha justificado la actuación de los grupos anarquistas con los temas que pregonaron, que si luchan por la despenalización del aborto o que se termine el feminicidio. Los temas en realidad se tienen que discutir con inteligencia y en las instancias que requieren la atención de estos fenómenos, ya que no se resolverán con más violencia. Lo cierto también es que no podíamos esperar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara reprimir a manifestantes o usar la fuerza pública contra ellos, pues si no lo han hecho en manifestaciones anteriores con otros temas, impensable que se utilizara la fuerza en esta marcha del 2 de octubre, donde justamente se protesta por la represión de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Hay diversos enfoques sobre el tema, desde quienes quieren que se reprima a los manifestantes al mismo nivel que en el 68, porque lo vemos en las redes sociales, como quienes piensan que no debe tocarse a los manifestantes ni con el pétalo de una rosa. A mí, en lo personal, me parece terrible que nos estemos yendo a los extremos. La fuerza pública debe utilizarse cuando sea necesaria, pero con pleno derecho con pleno respeto a los derechos humanos
y, por supuesto, respetando el derecho a la libre manifestación de las ideas. Y también debe utilizarse la fuerza para contener, no para reprimir o contragolpear. Se debe hacer respetar el Estado de Derecho y evitar que estos grupos actúen a sus anchas sin ningún control. La autoridad debe hacerse respetar y debe hacer valer la Constitución, es decir, respetar y hacer respetar la ley. Tal vez en el fondo el presidente López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México quieran utilizar la fuerza, pero los frena el fantasma del 68 en Tlatelolco, del 71 en el Jueves de Corpus, y que los identifiquen como represores cuando ellos lucharon por muchos años en las calles y de la mano de la gente contra los abusos del poder. Están entre la espada y la pared, pero ahora son autoridad y deben entender que la fuerza pública a veces es necesaria y, por supuesto, está ahí para utilizarse. Hasta aquí mi comentario, querida. Así es, Edgar, el Estado debe proteger los derechos humanos de todos los mexicanos, también la propiedad privada y por supuesto el derecho a la manifestación. Y pues bueno, el vandalismo es un delito que se debe combatir sin violencia y así lo ha dicho también el presidente. Sin embargo, pues bueno, yo comentaba referente a las críticas que de hecho le han valido posicionarse entre los tweets más destacados en nuestro país al presidente, que piden su renuncia, sobre todo por este hecho de, pues bueno, el cordón de paz, que en donde iban, por supuesto, funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y pues estaban dentro de esta manifestación para que pues estas personas, los manifestantes, no hicieran actos vandálicos. Muchas personas han criticado eso, de que los humillaron, de que pues bueno, los podían agredir, ¿no?, durante estas manifestaciones. Definitivamente, Ceci, fueron expuestos. O sea, me parece que no puedes combatir a un grupo de manifestantes violentos y que van a eso, a agredir y a hacer actos vandálicos. Y a provocar en muchas ocasiones. Que además no tienen armas, no tienen, y no porque las vayan a usar, pues, pero no tienen escudos, no tienen toletes, no tienen cómo defenderse. Es decir, me parece gravísimo. Entiendo la lógica del presidente de no querer provocarlos con la policía, pero me parece que tampoco es la salida a poner a ciudadanos a hacer vallas porque los expone demasiado. Así es, pues muchísimas gracias por tus comentarios, Edgar. Te mandamos un gran abrazo y que tengas excelente semana. Igualmente un abrazo para ti y para todos.